de sus fieles discípulos. Y realmente así es. Otra carta, veréis que va cambiando como de temática, ¿no? Luego seguiremos un poco una línea, pero son tantas cartas que podríamos estar todo el día comentando sobre ellas. Manipulación de mercados, vemos aquí de nuevo el triángulo y el ojo, como las sociedades secretas Illuminati. Vaticano está detrás también de la manipulación de mercado. Y esto también, esto es como fusionador de bancos, ¿no? Si os fijáis aquí hay un pez grande que se come a otro, que este es el yuan chino, que se come a la libra esterlina, que se come al dólar, y veis uno aquí. ¿Qué símbolo os parece este? Muy pequeño, ¿pero lo apreciáis? ¿No os parece el euro? Eso es 1995. ¿Es un ECU? Creo que antes del euro se habló de una moneda europea llamada ECU. Y creo que ese era el símbolo. Ese era el símbolo. Pues yo pensé... Pues fijaos, como esto antes de tiempo, esto ya lo estaban presentando en estas cartas, ¿no? O sea, que ya sabían lo que iba a acontecer, ya tenían dominio sobre el mercado y sabían muy bien la agenda económica que iban a llegar. Una carta curiosa, genios malvados para un mejor mañana. Hace poco hemos estado, hace unos 3 años, ha habido una época donde ha habido muchos genios en el mundo intentando salvar el planeta, ¿no? Por una pandemia que nos amenazaba, pero antiguamente también habían estos genios, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, Thomas Edison, que era un hombre que tenía, creo que, 1000 patentes. Pues él era teósofo. ¿Os acordáis de la Sociedad Teosófica de Blavatsky, donde vimos que ellos adoraban a Lucifer? Y lo que querían era que nosotros practicáramos todas estas cosas para conectar con los ángeles solares, que era el yo superior, el alma, ese alter ego, ¿no? de los espíritus. Y dice aquí en la página teosófica que Edison estaba también interesado en asuntos psíquicos y experimentó con el uso de la fuerza de la voluntad, ¿os acordáis? Como hablaba en la Sociedad Teosófica de ejercer el poder del pensamiento para influir, etcétera, etcétera. En el movimiento de un péndulo, y aquí veis donde él firma aquí, Thomas Edison, perteneciente a la Sociedad Teosófica. Entonces, las personas influyentes en este mundo realmente pertenecían a estos ámbitos. Bueno, aquí tenéis un personaje que también diríais que podría ser un genio malvado para un mejor mañana, ¿no? Que influye mucho como un supuesto filántropo en nuestra sociedad. En la pandemia ejercieron a través de esos personajes, pero también a través de agencias, ¿no? ¿Y qué veis aquí? Epidemia. Mascarillas, guantes, vacunas. Eso podría ser alcohol o gel hidroalcohólico. Y veis las bolsas de los cadáveres, ¿no? Esto es 1995. Ha pasado un tiempo, ¿no? Y ha sido hace nada. Hoy en día parece que la gente lo ha olvidado, que ya la pandemia del COVID ha quedado bajo la alfombra, pero realmente se vivió algo global. Impulsado también por el Centro de Control de Enfermedades. Pues ellos también están involucrados en todo esto, ¿no? Y vemos que el Vaticano, de nuevo, detrás de estos movimientos. Dice aquí la descripción de la carta. Como acción, el CDC puede suministrar socorro a un lugar devastado cada turno. Es el juego de las cartas, ¿no? Si el CDC realiza un ataque directo para destruir un lugar, puede utilizar la guerra biológica y obtener 15 puntos a su ataque. O sea, que están utilizando estos organismos, estos genios, para atacar básicamente a la población y conseguir sus objetivos. ¿Qué más utilizaron? Los grandes medios de comunicación. De nuevo, otra carta, ¿no? Esos grandes poderes que están dominados por los mismos, que tienen todos los canales de televisión. Y realmente, aunque unos aparentemente sean más de un lado o más de otro, todos están siguiendo la misma agenda porque son dominados por los mismos. Vemos de nuevo los Illuminati detrás de eso. Y obviamente la censura. La censura hacia aquellos que pensaban diferente, que querían tener un diálogo quizás, porque durante la pandemia, por ejemplo, no hubo diálogo, no se permitió. No se permitió que hubieran científicos que querían hablar, que querían mostrar simplemente una postura diferente para que la gente simplemente pudiera pensar, para que pudiera razonar, y cada uno que tomara una decisión y que se respetara luego la postura de cada individuo, ¿no? Obviamente. Pues no fue así, realmente la postura que se aplicó fue de censura y de obligar a todo el mundo a seguir una pauta marcada por todos los estados. ¿Guiados cómo? A través de la solidaridad, ¿no? El bien común. Todos juntos. Dice aquí en la descripción, ¿debemos permanecer juntos o definitivamente permaneceremos separados? ¿Qué es lo que hacen? Provocan situaciones donde todos nosotros nos veamos involucrados y así todos nos sintamos pertenecientes a un movimiento y así nos controlan y nos manejan, ¿no?
Bueno, pues uno de los promotores, si no el primero, por así decir, es el Papa Francisco, que dice lo mismo. Solo podemos salir de esta situación juntos. Esto es durante la pandemia. La solidaridad es hoy más necesaria que nunca. En estos tiempos difíciles demos pruebas de solidaridad. Eso es lo que quieren, el bien común. De hecho, es uno de los lemas más fuertes de los jesuitas, el bien común. Juntos, no solos, juntos. Solos no, porque no se puede. O se hace juntos o no se hace. Debemos hacerlo juntos, todos, en la solidaridad. Hoy quisiera subrayar esta palabra, solidaridad. Eso significa que si nosotros no estamos conforme con la manera en la que se están haciendo las cosas, o sabemos que las sociedades secretas y están detrás de esos movimientos, no somos solidarios. Independientemente de que queramos el bienestar de nuestros seres queridos y que queramos advertirles de que esto está pasando. Pues no estamos siendo solidarios, somos el peligro de la sociedad, somos el enemigo público porque no vamos conforme a lo que ellos quieren. Ellen White también advertía, aumentarán las hambrunas, las pestilencias, las pestes. Si recordáis, leímos versículos en la Biblia que advertían de que iban a haber pestes en el tiempo del fin, y terremotos, y guerras y hambre, desde luego. Las pestilencias barrerán a miles. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro, pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. ¿Qué significa? Que aún todo no va a llegar a una extensión imparable, por así decir. Aún hay algo que lo está frenando. Vemos que aún hay una especie de paz, una calma. Aún tenemos tiempo para hablar de estas cosas, pero va a llegar un momento donde estas cosas ya no se van a poder hablar, donde aquí no nos podremos congregar, donde aquí no podremos hablar libremente sobre estas cosas. Y considerad las tormentas y las tempestades. Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando, y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y eterna. Y por encontrarnos en la posición en que estamos, necesitamos estar bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Pero al parecer, permanecemos inactivos como si estuviésemos paralizados. Dios del cielo, despiértanos. Esto es en 1890, advirtiendo de esto, que iba a haber tormentas, calamidades, tempestades, pestes, hambre, guerras, hace más de 100 años. ¿Y la gente cómo está? Paralizada. ¿Pero paralizada por qué? Por las cosas de la vida, por el dinero, por las riquezas, por las posiciones en las empresas, por las familias, por los ideales, por los prejuicios, por los preconceptos, pero realmente la sacudida que ha tenido el mundo después de la pandemia y que está teniendo aún con la guerra que va a ir más allá, la gente no está actuando, independientemente de que crean en Dios o no, la gente no está actuando. Vemos de nuevo la carta del hambre mundial. Esto también forma parte de su plan. Terremotos. ¿Pueden causar ellos terremotos entonces? Proyector de terremotos. Sí pueden causar terremotos. De hecho, la URSS generó un generador de terremotos y luego cuando quebró básicamente Estados Unidos lo compró. Esa máquina ya desapareció, nadie supo más de ella, pero desde entonces los terremotos aumentaron. Y muchísimo además. Vamos a mostrar una noticia que yo no voy a decir aquí que fue así, pero curioso es por lo menos. Turquía acusa a Estados Unidos de apoyar a las milicias kurdas y fomentar el terrorismo. Diréis, ¿qué tiene que ver esto, no? Pues sabréis que esto es una noticia del 2 de febrero de 2023. Ya en 2022 ya se estaba intentando involucrar a Suecia, Finlandia, a la OTAN. Y Turquía no estaba de acuerdo, estaba poniendo trabas, pegas para que no ocurriera así. Todo esto en el contexto de la guerra de Ucrania, ¿de acuerdo? Y hubo un atentado el 13 de noviembre de 2022 en Turquía. Estados Unidos expresó sus condolencias y Turquía los acusa a estar involucrados a armar a los kurdos para generar ese terrorismo. Si lo dicen, pues igual es por algo, ¿no? Pues ellos elevaron el tono contra Estados Unidos y les acusaron de alimentar al terrorismo por apoyar a las milicias kurdas. Ankara se muestra cada vez más beligerante con los países occidentales, en concreto sus aliados de la OTAN. O sea que Turquía estuvo bastante tiempo, bastantes meses, arremetiendo contra Estados Unidos. Incluso, no encontré la noticia, pero él dijo que Estados Unidos se tenía que alejar de Turquía, que les dejaran en paz. Y esta última noticia que muestro fue del 2 de febrero del 2023, donde les acusaban directamente de fomentar el terrorismo contra Turquía. Pues el 6 de febrero, ¿qué pasó en Turquía? Un terremoto que dejó 7.200 personas muertas y 31.000 heridos. ¿Casualidad o causalidad? Yo esto lo dejo a la interpretación de cada uno. Pero un terremoto de esas magnitudes, en un momento de tensión donde Turquía no estaba cediendo a los Estados Unidos, no estaba cediendo a la OTAN, pues finalmente acabó cediendo, ¿no?
Y las posturas ahora son que Suecia y Finlandia puedan entrar en la OTAN. Tsunamis, también. En la conferencia original de esta conferencia, porque yo aquí simplemente estoy modernizando un poco una conferencia que se presentó hace 20 años, en el 2006, también se mostraban pruebas como en Indonesia se acusaba a los Estados Unidos de causar el tsunami, donde también murieron muchas personas y justamente de casualidad estaban los navíos, los buques estadounidenses en la costa de Indonesia, ¿no? La Organización Internacional del Clima. Bueno, estos muchos de nosotros ya sabremos. ¿Veis esta imagen curiosa del avión arrastrando de la nube, ¿no? Pues muchos de nosotros sabremos de los chemtrails, de las fumigaciones, cómo el control del clima pues existe a día de hoy. Incluso podéis mirar a internet, en la EMET, o sea que es algo de que el gobierno mismo lo dice, ¿no? Que no es algo oculto. Pues ellos mismos tienen control del clima y la geoingeniería es real. De hecho, durante la guerra de Vietnam había una publicación en el New York Times donde dicen aquí que la fábrica de lluvias es usada como arma en los Estados Unidos, por los Estados Unidos. Pues durante la época del monzón en Vietnam, lo que hicieron fue sembrar las nubes para generar lluvias en la época del monzón, donde ya era un momento de lluvia, que causaron lluvias tan impresionantes que mataron a miles de personas. Y luego se publicó en el New York Times como que se prohibiría las armas geofísicas, el control del clima, como arma bélica. Eso se prohibió en el 1970 y pico, pero a día de hoy realmente se sigue usando así, como probablemente ocurrió en Turquía. Y esto se llamaba la Operación Popeye, ¿no? La Operación Popeye fue un proyecto militar de búsqueda de nubes llevado a cabo por Estados Unidos, la Fuerza Aérea durante la Guerra de Vietnam en 1967 al 72. El programa altamente clasificado intentó extender la temporada de monzones sobre áreas específicas del camino Ho Chi Minh, para interrumpir los suministros militares norvietnamitas mediante la suavización de las superficies de las carreteras y causar deslizamientos de tierra, o sea que causaron llover de una manera extrema para debilitar al ejército vietnamita, ¿no? De nuevo, las cartas nos muestran cómo los tornados, los huracanes, pues también los pueden causar para sus objetivos, ¿no? Esto es un dato curioso. El huracán Isabel, si os fijáis, el ojo de un huracán normalmente, ¿cómo es? El ojo de un huracán es limpio, ¿no? No tiene absolutamente nada en el centro. Pues este fue el huracán Isabel en el 2003. ¿Y qué veis aquí en el centro? ¿Veis alguna forma peculiar? Esto es una imagen tomada de satélite. ¿No veis aquí una estrella de 5 puntas? Pues esto realmente fue un fenómeno bastante paranormal, porque no suele ocurrir que dentro del ojo de un huracán, que es totalmente limpio, tenga esta forma. De hecho, hace poco hubo un avión que consiguió meterse dentro del ojo del huracán y poder grabar el huracán desde dentro. Pues, como veis aquí, ocurrió algo que difícilmente se puede explicar. El calentamiento global, algo que también se está utilizando a día de hoy para dirigir este bien común, ¿no? Porque no solo la pandemia al final se mezcló con lo que es el clima, con el calentamiento global, en el que todos nosotros tenemos que seguir unas pautas, porque si no este planeta se destruye. Lo vimos con el tema de la Agenda 2030, ¿no? ¿Qué genera eso? Pues las ecoguerrillas, o sea, industrias donde ecologistas, ya de un nivel incluso agresivo, se están poniendo en pos de este movimiento para generar ese impacto en la mente de las personas de que el planeta hay que protegerlo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una de ellas. Uno de los símbolos de los Illuminati es, si os fijáis en los famosos, podéis buscar en celebridades cómo hacen resaltar un ojo. Quizás se tapen un ojo, quizás se rodean así, o hacen el 666 con la mano. Pues veis aquí a Greta Thunberg, una de las pioneras de este movimiento, que la han sacado absolutamente de la nada, ¿no? Pues con 4 imágenes bastante, bueno, espeluznantes, ¿no? Especialmente desde aquí con lo que parecería ser petróleo en la cabeza, ¿no? Pues esto es lo que están generando este movimiento. Yo recuerdo, por lo menos en mi adolescencia, que esto empezó con Al Gore. Yo recuerdo en el instituto incluso ver las documentales de Una verdad incómoda, ¿no? Donde él presentaba que si no hacíamos cambios radicales en el mundo, pues que al final los polos se iban a derretir. Y eso que ha generado pues una industria de reciclaje, de movimiento impresionante a día de hoy, que tenemos hasta casi 5 o 6 contenedores de basura en las ciudades para poder separar todos los elementos que luego al final lo vuelcan todo en el mismo sitio y ya está. Crisis energética también ya desde el 1995, preparando todo este terreno, ¿no?
de que el petróleo se va a acabar, de que no va a haber suficiente, hay que hacer transición a energías verdes, pero vemos que el petróleo se sigue sacando, el armamento se sigue produciendo y eso sigue en adelante y es lo que mueve el dinero y mueve el mundo. Alarmistas científicos,